¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos de la Octava Digital? Hemos platicado con ustedes en diferentes ocasiones sobre el tema de la polarización política. Hemos escuchado diversas voces, por supuesto, empresarios que nos aseguran, nos dicen, la polarización política comienza con Andrés Manuel López Obrador en el poder. Otras voces que señalan que no, que realmente la polarización política va mucho más allá de una simple elección de un simple personaje o de un personaje en particular. Vamos a profundizar con este tema y se encuentra con nosotros el doctor César Pineda, quien usted ya ha escuchado antes en Octava, abordando precisamente este tipo de temas. César, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Pues yo lo primero que te preguntaría es, ¿qué tan polarizado socialmente está nuestro país? Y en esta oportunidad profundizar también en las causas de esta polarización. Bueno, primero también habría que definir qué es exactamente la polarización, ¿no? Y qué es esta división social, pues, donde todo mundo debe tomar partido, donde se quiebra cierto sentido común y se genera una identidad de nosotros y ellos, ¿no? Digamos, con una cohesión a veces identitaria o ideológica. Y eso sí está sucediendo en el país, aunque todavía no en los grados que se ha visto, por ejemplo, en Sudamérica, en algunos casos con el advenimiento de algunos gobiernos progresistas, especialmente, por ejemplo, el de Bolivia o el de Venezuela, donde las fuerzas sociales llegaron incluso a la violencia política entre ellas. Entonces, yo diría que hay todavía varios pasos y no estamos, digamos, en el grado máximo de polarización, donde se rompen las reglas institucionales por completo y se avanza entre los dos bloques sociales hacia la violencia de cualquier tipo, violencia política, violencia armada. Entonces, por supuesto, se puede polarizar aún más. Y bueno, todos los estudios de polarización siempre mencionan, por supuesto, que no solo es una polarización ideológica, sino que tiene estructuras subyacentes, estructuras especialmente económicas, especialmente de clase, pero yo diría que en México también hay un origen muy claro que tiene que ver con la trayectoria política del régimen y que podríamos, otros autores también hablan, por ejemplo, pues de cómo se va polarizando, y esto sí lo usa el presidente, la definición de amigo-enemigo, aunque él utiliza la palabra adversarios, pero digamos esta dinámica adversarial tiene un origen también en la historia reciente, digamos, del colapso y el agotamiento del régimen neoliberal. Yo diría que no solo es una polarización de clase, ya hemos hablado varias veces y es de sentido común esta enorme desigualdad que vive el país y que divide, digamos, a las élites y, digamos, a un México muy exitoso económicamente, beneficiado por la globalización y el libre mercado internacional, y un enorme segmento de la población excluido o con muchas peores condiciones económicas, pero no solo en lo económico, no solo en las estructuras económicas, sino en el agotamiento del modelo digamos, de gobernabilidad que vivimos durante 30, 40 años en relación al modelo estatal neoliberal. Eso fue lo que se agotó y eso es lo que está también en el origen de la polarización. Ahorita que mencionabas, se agota un sistema económico, pero que realmente profundizó en esas desigualdades. Y algo que me llama mucho la atención, tú eres el experto, César, pero no le gusta a los beneficiados por ese sistema hablar de desigualdad. Ellos abiertamente te dicen, la desigualdad o no existe o no es lo que hay que combatir. Sí, aquí hay una utilización ideológica de decir, de hecho viene de las teorías económicas dominantes más liberales, en el sentido de afirmar, es una afirmación simplemente de fe, que la desigualdad no es un problema, sino la pobreza. Pero la desigualdad no solo es un problema moral o un problema ético de distribución asimétrica de los recursos y de la riqueza en general, sino que también esa asimetría provoca una enorme concentración del poder económico, que es también poder político en las élites. Esto generalmente pues no se oculta en el sentido de que en todo el mundo, pero también en México, la desigualdad ha concentrado no solo la riqueza, sino el poder de influencia, el poder económico, el poder de también cambiar las leyes con esta enorme presión
cabildeo e incluso corrupción que provocan los grandes poderes económicos presionando al Estado o a ciertos agentes estatales o a ciertos agentes gubernamentales para moldear, digamos, la gobernabilidad a su modo. Entonces, esto, por supuesto, crea reglas desiguales, reglas asimétricas, reglas injustas en muchas ocasiones para muchos sectores. Y yo quisiera decir que precisamente creo que el agotamiento del modelo neoliberal tiene que ver no solo con la distribución desigual de la riqueza, que como tú bien mencionas, se profundizó durante estas 3 décadas, prácticamente volvió hacia dos extremos muy distintos, ¿no? Un México que tiene que emigrar, súper explotado, de las fábricas de sudor en Puebla, sin derechos laborales, con condiciones de trabajo cada vez más precarias, con acceso muy precario a la salud, junto con el México que vive en relación al mercado mundial, a las grandes transnacionales, a la derrama económica que deja en ciertas clases medias y altas y por supuesto a la concentración de la riqueza en nuestros multimillonarios, que tenemos un también cierto récord en concentración de la riqueza en las grandes transnacionales y en los grandes conglomerados económicos que, bueno, incluso pueden violar las leyes, como en el caso, por ejemplo, de las corporaciones que contaminan el medio ambiente, con el caso en el río Sonora. En fin, estos dos Méxicos efectivamente están, digamos, muy lejanos, pero se polarizan también a partir de que la élite, digamos, confabulada, totalmente imbricada con el sistema político durante estos 35 años, pierde la conducción organizativa de los partidos políticos de la Acción Nacional y del PRI, y que esa, digamos, dispersión de liderazgo y crisis de liderazgo no solo se debe al agotamiento también del PRI y del PAN como instituciones para la gobernabilidad en México, sino una crisis interna de conducción y de modelo. Nos llevaron a un callejón sin salida en la triada de guerra, corrupción, digamos, y concentración del poder, en una especie de oligarquía muy separada de la población, muy separada de lo popular, y esa, digamos, esa triada simplemente nos llevó a un callejón sin salida donde no tienen un plan, no tienen un proyecto para salir, y eso es lo que lleva también a la catástrofe y a la inflexión y a, digamos, al desmoronamiento. Algunos, digamos, intelectuales o gente que escribe en los medios ha dicho que lo que sucedió en 2018 era un voto de castigo. Es mucho más. Y eso evidencia que no están entendiendo. No fue solo un voto de castigo, fue el colapso de varias instituciones políticas y de una crisis de credibilidad del pueblo mexicano frente al sistema político, donde lo único que quedó en pie y que era la única alternativa que mucha gente veía era, por supuesto, el liderazgo de López Obrador. Este punto que tocas, mi querido César, efectivamente, porque se traslada a lo que también te molestábamos, el uso político de la polarización social, pero de repente uno si entras a Twitter, es un universo, es un microuniverso, pero que te plantea el escenario de un sector de estrato medio alto, pero medio bajo, como lo definen algunas voces, no está representado realmente en Twitter. Y sin embargo, hay de repente esta visión corta por parte de aquellos que se enfrascan en este escenario al tratar de venderlo como lo que está pasando en el país. Entonces, la gran pregunta o la pregunta, perdón, que yo te hago en ese sentido es, al hablar precisamente de la caída de todo un sistema, al hablar precisamente del colapso de toda una forma de hacer las cosas, estamos ante un proceso de una oposición que no comprende lo social, que no comprende al ciudadano, ciudadana de a pie, o una oposición que de plano se quedó en ese estrato social económico alto que era su intención y que de ahí no puede entender lo que viene porque ya es reflejo más que de lo político, de lo económico, de lo social, de su propia formación. Creo que son ambas cosas, es decir, es un modelo, tanto es un modelo como una serie de partidos que gobernaron para las élites y se acostumbraron a gobernar para las élites y su visión, cosmovisión, proyecto político, valores, están anclados no solo en la dinámica y en la ideología de libre mercado o en las políticas de libre mercado o neoliberales, ¿no? Que por supuesto que identificaban el Estado mínimo,
digamos, la promoción del libre mercado, la globalización, el productivismo, ¿no? Y sobre todo este apoyo estatal, digamos, a la gran corporación y al gran mercado internacional, sino también está ligado a una serie de valores muy importantes, la competencia, el emprendedurismo, la meritocracia, el esfuerzo individual, todo lo que tenga que ver con el mercado y a veces ligados también al clasismo y al racismo. Entonces, de alguna manera no alcanzan a ver, por un lado, los límites a los que llegó y no admiten, como hemos visto durante estos 4 años, después de 4 años de fracasos, deberían admitir que el país estaba gobernado de una manera equívoca, pero se ha dicho una y otra vez, prácticamente no hay un reconocimiento de esos fallos. Algunas voces, incluso en el PRI, han dicho el PRI debería pedir perdón, ¿no? Al pueblo mexicano, que son ya alertas, pero individuales, no estructurales de los partidos, donde dicen cometimos un grave error gobernando de esta manera, llevando precisamente al extremo las condiciones sociales. Pero por el otro lado, no comprenden el fenómeno popular. Hay una serie de digamos, de explicaciones que a veces son delirantes, ¿no? En esta idea yo le llamo como de la teoría del flautista de Hamelin, donde Andrés Manuel López Obrador toca la flauta como en el cuento y las masas lo siguen ciegamente. Esto no es lo que sucedió. Lo que sucedió no solo es un quiebre de la confianza y de las relaciones mando-obediencia de una mayoría de la población con el sistema político en su conjunto, sino también el problema de que se fue quedando solo Andrés Manuel López Obrador como único líder y alternativa posible para salir de esta encrucijada en que se nos había metido, también por una serie de errores políticos que habíamos comentado previamente en el sentido de cómo la gente y una enorme mayoría, o lo que hoy es una enorme mayoría social, sintió que estos partidos también estaban jugando sucio. Es decir, no solo es la polarización económica, no solo es la forma en que se gobernó, ni solo la situación del país a la que se nos llevó, sino que de alguna manera lo que hicieron el PAN y el PRI en 2004 y en 2006 con el desafuero y luego con la guerra sucia fue romper las reglas democráticas básicas de convivencia. Se dice ahora que estamos polarizados y en efecto el presidente sí utiliza la polarización para identificar. Ha entrado el presidente en una especie de batalla ideológica por los valores y los campos, digamos, de definición de lo político, identificando a sus enemigos o a sus adversarios, identificando el campo que apoya, yo diría que lo podríamos denominar, que él lo quiere definir como un campo nacional popular en defensa de la soberanía, etcétera. Y aunque esto lo utiliza, por supuesto, quien inició la batalla, quien inició esa extrema división, fue el intento del desafuero y el intento de ruptura de las reglas democráticas que ningún país que se pueda decir democrático, pues se puede admitir que se rechace o que se trate de excluir a uno de los candidatos. Ahí inició esta rivalidad. Y esta rivalidad no ha terminado, a pesar de, digamos, el debilitamiento y la fragmentación y la dispersión de las fuerzas que intentaron excluir al obradorismo del acceso al poder. Mi querido César Pineda, mi querido doctor, de verdad, yo como siempre te agradezco tu generosidad con la octava para abordar estos temas. Muchísimas gracias. Cualquier cosa, aquí estoy para estar con la audiencia de la octava.